Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy vamos a ver barrera placentaria. Ahora, esta barrera placentaria también se le conoce como membrana placentaria y va a ser el conjunto de tejidos que separan la sangre materna de la sangre fetal. Va a sufrir cambios dependiendo la evolución de la gestación. Hasta la semana 20 o antes de la semana 20 está formada por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de la vellosidad coriónica y el endotelio de los capilares fetales. Si ustedes se dan cuenta, tiene aproximadamente cuatro capas. También se pueden encontrar dentro de ella algunas células conocidas de Hofbauer, que son macrófagos fetales. Ahora, los cambios que va a tener van a ser conforme avance la gestación. Después de la semana 20 va a desaparecer las células del citotrofoblasto, quedan nada más áreas del sincitio trofoblasto y estas van a quedar en contacto con el endotelio de los capilares fetales, formando la membrana placentaria o básculo sincicial. Si ustedes se dan cuenta, ha disminuido prácticamente de 4 capas a 2 capas. Y como podemos ver aquí en la imagen, pues específicamente vamos a tener la capa del sincitio trofoblasto y la capa de lo que va a ser el capilar, como lo pueden ver aquí. Tenemos unas imágenes más adelante para que quede un poco más claro. Ahora, ¿qué importancia tiene esta membrana? Pues que se va a encargar de transportar hacia ambos lados. Este tema se parece o recuerda mucho al tema específico de ósmosis, en el que también hay una membrana entre dos espacios y pues hay el paso de solutos o incluso de líquidos de un lado a otro. Bueno, vamos a empezar aquí con el transporte placentario. Se va a realizar por difusión simple el oxígeno, el CO2, el agua, los lípidos y la urea. Mediante difusión facilitada, por proteínas transportadoras, por transporte activo, se va a realizar a través de canales iónicos, el potasio, el sodio y el cloro. Y también se va a realizar por pinocitosis mediada por receptores, específicamente para las proteínas. Ahora, existen algunos factores específicos de la membrana placentaria. Entonces, tiene una superficie de intercambio que va a aumentar progresivamente con la edad gestacional. Quiere decir que a mayor edad gestacional, mayor será la superficie de intercambio. Recuerden que no nada más crece el producto, sino también parte de sus anexos y también se van transformando. Tiene que ver la distancia de intercambio. La distancia de intercambio tiene que ver más bien como en el grosor de la membrana. Este grosor de la membrana se va a ir acortando, se va a ir haciendo más delgado conforme avanza la edad gestacional, hasta que finalmente las 2 capas completas, dice que al final de la gestación, miden de 2 a 4 micrómetros. Entonces, a menor edad gestacional es más gruesa, a mayor edad es más delgada. También tiene que ver la permeabilidad. Y en esta permeabilidad hay una constante de difusión para cada sustancia que corresponde a la cantidad de solutos transferidos por una unidad de tiempo. Y aquí tenemos nuevamente una imagen de la placenta con los vasos umbilicales, los placentarios. Tenemos aquí específicamente donde se realiza el intercambio, las vellosidades, y si lo viéramos más microscópicamente estaría ahí la barrera placentaria. Ahora, existen características específicas de los solutos que influyen en el transporte a través de la membrana. Entonces, ¿qué características tienen que ver con estos solutos? Uno es el tamaño de la molécula. Si ustedes recuerdan, cualquier membrana va a permitir el paso de una sustancia u otra, pero también va a depender del tamaño de la molécula. Entonces, en este caso específico, aquellos que miden menos de 700 daltons atraviesan la membrana fácilmente. Dice que los menores de 250 daltons, como ejemplo, tenemos al oxígeno y a la de glucosa, y a los mayores de 700 como las proteínas. Estas solo se pueden transferir, pero de forma muy selectiva. Entonces, digamos que el rango de corte para facilitar esta transferencia es que sea menor de 700 daltons.
Ahora, tiene que ver también la ionización, puesto que las moléculas sin carga eléctrica pasan a la placenta más fácilmente que las ionizadas. Un ejemplo es el sodio. Como está ionizada, pues pasa más lento que el agua, por ejemplo, o que el CO2. Y en esta imagen, que también se las voy a enviar por correo, podemos ver cómo queda específicamente la capa del citotrofoblasto y dentro todavía tenemos lo que va a ser el endotelio de los vasos. Entonces se puede ver aquí el sincitiotrofoblasto, mesodermo y citotrofoblasto. Otra característica que influye en los solutos para que atraviesen la membrana, pues es la unión a las proteínas. Los solutos pequeños que no están ligados a proteínas, pues son más aptos para la transferencia placentaria. Recordemos que algunas proteínas también son un poco más grandes y se dificulta entonces su paso. También tiene que ver la estereoespecificidad, quiere decir que los isómeros naturales se transportan más rápido. Por ejemplo, la D-glucosa pasa más rápido que la L-glucosa. Y aquí tenemos nuevamente otro ejemplo, otro dibujo específicamente donde tenemos a las vellosidades. Tenemos en color azul al sincitiotrofoblasto, otra capa de citotrofoblasto y en el centro está un centro de mesodermo con los vasos fetales. Entonces, si hiciéramos aquí un corte, el grosor, esto sería la membrana, que sería eso que divide la sangre fetal que viene aquí de la sangre materna que estaría en estos espacios que no tienen color azul. Ahora, continuemos con estas características de los solutos, pues está también la desaminación, que es un mecanismo en el que algunas enzimas placentarias pues van a modificar la transferencia de sustancias mediante esta desaminación. Un ejemplo que nos dan es la adrenalina y la serotonina, que son convertidas en sustancias inertes por la monoaminooxidasa. Entonces también estas enzimas que tiene la placenta las inactivan, por decirlo así. Y tenemos también, o tiene que ver mucho la perfusión placentaria. La velocidad del flujo materno y fetal que perfunde la placenta es uno de los factores que más influyen en la tasa de transferencia placentaria. Esto tiene que ver porque pues, si la mamá tiene mayor velocidad de flujo materno, obviamente transfundirá muchísimo más rápido cualquier sustancia y viceversa. Si la mamá está en hipotensión, el flujo materno disminuye, pues también va a disminuir específicamente esta transferencia, sea de líquidos o de algún otro soluto. Y tenemos aquí también otro ejemplo, tenemos también aquí los vasos, las vellosidades. Aquí sí se alcanza a ver en la parte más externa cómo se forman los capilares. Entonces los capilares van a tener su propia capa, más aparte las otras capas que van a estar formadas por las células del citotrofoblasto que pueden persistir, y incluso aquí tenemos algunas células de Hofbauer que están aquí presentes. Este es un corte, digamos que transversal. Ahora, en cuanto al transporte placentario, ¿qué cosa puede atravesar esta membrana? Pues puede atravesarlo gases, principalmente el oxígeno que va de la madre al feto y viceversa, el CO2 que va del feto a la madre. Depende mucho del flujo placentario, como habíamos comentado. También se puede transportar otro tipo de gases como los anestésicos inhalados, los solventes, en el caso de que la mamá sea toxicómana, y también el monóxido de carbono. En cuanto a los nutrientes, se puede transportar agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. También se puede transportar minerales. Este transporte de minerales es muchísimo más importante en el último trimestre del embarazo, como el calcio, el magnesio, el fósforo, el yodo, el zinc, etc. Se puede transportar también agua y la glucosa. Las maternas van a pasar al feto por difusión simple con mucha rapidez. Y también las vitaminas hidrosolubles van a pasar con mayor rapidez que las liposolubles. El hierro se va a transportar unido a una proteína materna llamada transferrina. Aquí tenemos que ver que para el paso de glucosa se han distinguido 6 transportadores en el trofoblasto, de GLUT1, 2, 3, 4, 5 y 7. Y el predominante va a ser GLUT1, por eso se los puse en rojo.
Para los aminoácidos, los mecanismos de transferencia van a incluir transporte activo y involucran canales dependientes de sodio y de calcio, con glicoproteínas asociadas a transportadores específicos. Para los ácidos grasos, la proteína ligante de ácidos grasos de la membrana plasmática, la translocasa de ácidos grasos, la proteína transportadora de ácidos grasos y la familia de proteínas ligantes de ácidos grasos citoplasmático. Y para los nucleósidos, que también no hay que olvidarlos, en la placenta de los mamíferos en general se han identificado dos tipos de transportadores, los equilibrados y los concentrados, de los cuales en la especie humana se van a destacar dos por parte de los equilibrados, el HENT1 y el HENT2. En cuanto a los electrolitos, pues van a difundir el sodio, el potasio y el cloro de forma muy activa. En cuanto a las hormonas, pues las hormonas tiroides maternas se transportan, dice que en pequeñas cantidades, pero aún así esas pequeñas cantidades son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso central del producto, específicamente en el primer trimestre. De ahí la importancia de que una madre sea hipotiroidea y de que se diagnostique y se trate oportunamente. La insulina no se transporta hasta el final del embarazo. En cuanto a los anticuerpos, solo la inmunoglobulina G es la única que se transporta y esta puede proteger al feto de enfermedades como la difteria y el sarampión, pero no la puede proteger contra otro tipo de enfermedades infecciosas como la sífilis, la tosferina o la varicela. En cuanto a los productos de desecho, se transportan fácilmente del feto hacia la madre la urea, el ácido úrico y la bilirrubina. En cuanto a los fármacos y drogas, pues la mayoría desafortunadamente atraviesan la membrana placentaria por difusión simple, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué medicamentos se le dan a la embarazada, porque pueden tener algún efecto secundario en el producto y en algunos casos alguna malformación o algún cambio en alguna función importante. En cuanto a las sustancias tóxicas, pues también los metales pesados, los pesticidas, los solventes, el alcohol, la nicotina, el monóxido de carbono, los anestésicos y el dióxido de sulfuro y el ozono también pueden atravesar esta membrana. Entonces de ahí también que la mamá no se exponga a metales pesados, tampoco a solventes, pesticidas, que no tome alcohol, que no fume, porque todo va a ir pues prácticamente directo también al producto. En cuanto a los agentes infecciosos, ya casi para finalizar, los que pueden atravesar la barrera o la membrana, pues está el virus de la rubiola y que de hecho tienen mucho que ver estos agentes infecciosos con el TORCH o las enfermedades infecciosas que vamos a ver unos temas más adelante. Entonces aquí los vamos a comentar nada más brevemente. Tenemos a la rubiola, al Toxoplasma gondii, al parvovirus B19, a la varicela zoster, al herpes simple, al citomegalovirus, al virus del VIH, entre otros. Y pues estas son las bibliografías. Les recomiendo mucho que las revisen, que las lean para profundizar muchísimo más en este tema. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho.